Buenas, buenas. Bueno, aclaración por si alguno se conecta ahora y ya me vio hace un rato. Hace un rato hicimos la transmisión y resulta que, bueno, recién estuve escuchando y se escuchaba terrible. Espero que ahora se escuche bien, así que si alguno está escuchando ahora y me puede decir si se escucha bien el audio, porque hoy se escuchaba terrible. Así que yo creo que más allá del mensaje que uno da, que el mensaje puede ser bueno, si está mal presentado, hay que hacerlo de nuevo. Así que acá voy de nuevo porque quiero que el video quede bien grabado y que se escuche bien. Así que si me hacen una manito así, que se está escuchando bien, bueno, gracias ahí por el comentario, buenísimo. Bueno, hoy hice la transmisión a las 5 como había prometido, pero el audio salió malísimo, así que decidí volver a hacerlo para que el mensaje no quede manchado con las imperfecciones de la tecnología, ¿no? Eh, Estamos comentando este libro en cada una de las transmisiones, Evento de los últimos días de Elena G. de White, y estuvimos hablando de varios puntos referentes a las cosas que van a pasar en el tiempo del fin, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo Dios va a dar el mensaje o qué instrumentos va a utilizar Dios para dar el mensaje en el tiempo final. Y Dios va a utilizar los instrumentos que Él quiera, ¿no? De la manera que Él quiera y no de la manera que el hombre espera. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Dios usa aún, dice el título de este libro, Dios usa aún a los iletrados. ¿Qué es una persona iletrada? Bueno, una persona iletrada, hoy en día podríamos referirnos más a una persona que no tiene una capacitación académica o una formación académica, que no tiene estudios formales, podríamos decirlo, ¿no? Pero en la época de Cristo era un poco más complejo. Ser iletrado en la época de Cristo era no saber leer directamente. La gran mayoría de las personas en la época de Cristo no sabía leer. Hoy en día es un poco más difícil encontrar personas que no saben leer, pero en la época de Cristo era la gran mayoría. Por esto es que cuando ustedes leen los evangelios y Cristo habla de la palabra de Dios, Jesús dice así: oísteis que fue dicho, ¿no? Tal cosa, no matarás. Oísteis que fue dicho tal otra cosa. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué no dice ustedes leyeron o leyeron que está escrito? Porque la gran mayoría, lo poco que sabía de la Biblia, lo sabía de lo que había escuchado, de lo que había oído, de lo que estaba escrito, pero la gente no tenía una Biblia en la casa. La gente no tenía un rollo de las escrituras en la casa, la gran mayoría, ¿no? Había personas que sí, pero la gran mayoría no lo tenía y por más que lo tuvieran, no sabían leer. Y esta clase, que era la clase popular, digamos, fue entre la cual tuvo más aceptación el mensaje del Evangelio. Es decir, el mensaje de Cristo fue aceptado mayoritariamente por esa clase popular que no tenían formación y que no sabían leer y escribir, ¿sí? Y esto es muy interesante porque los escribas y fariseos, eh, que eran los dirigentes religiosos de aquella época, lo dicen abiertamente. En el Evangelio de Juan está registrado que ellos, cuando hablan acerca de por qué es aceptado Cristo entre las multitudes, entre las muchedumbres, que eran publicanos, pecadores, prostitutas, gente común, campesinos, cuando ellos hablan acerca de esto dicen, bueno, ellos lo aceptan porque esta gente que no conoce la ley es maldita. Y cuando dicen esto, lo que están diciendo básicamente es que como son gente iletrada, que son gente que no está preparada, que no conoce la ley, que no saben leer y escribir, por eso es que aceptan a Cristo. Y esto es muy interesante, porque lo que vamos a leer ahora, la cita que vamos a compartir ahora, se basa en esto, ¿no? Dios va a utilizar instrumentos que van a ser de su agrado para dar el mensaje final de amonestación al mundo, y va a utilizar a personas iletradas, va a utilizar a personas sin preparación académica. Y guarda, que esto no tiene nada que ver con que esté malo que nosotros estudiemos. Si alguno tiene la vocación y el deseo de estudiar y capacitarse para la carrera que sea, para servir al prójimo, está perfecto, porque todos tenemos dones de servicio que Dios nos ha dado y tenemos que capacitarnos para esos dones y esos servicios. Pero lo que trata de presentar esta cita tiene que ver con que la confianza no la debemos poner
en esa capacitación o en esa sabiduría o en esa filosofía del mundo, sino que la tenemos que poner en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a compartir las citas, las vamos a comentar un poco. Sé que alguno quizá estuvo en la transmisión de hoy y me está viendo de vuelta, es porque el audio quedó terrible, así que ahora lo estamos haciendo de nuevo para que quede bien, ¿sí? Porque las cosas de Dios hay que hacerlas lo mejor posible. Si tenemos la posibilidad, lo hacemos lo mejor posible. Si no se puede, bueno, Dios obrará, pero si podemos mejorarlo, lo vamos a mejorar, ¿sí? Así que voy a leer la cita que está en el capítulo 13 de este libro, Evento de los Últimos Días, en el capítulo que se llama La lluvia tardía, que habla de la manera en que va a ser predicado el mensaje en el tiempo del fin, y el título de este apartado dice, en la página 209, dice, Dios usa aún a los iletrados. Dios usa aún a los iletrados. Y dice lo siguiente, vamos a prestar atención a la cita. Dice, los que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días, ¿sí? Fortalecidos por una fe incondicional en Cristo. Acá ya describe al tipo de persona. Los que reciben a Cristo como Salvador personal van a resistir la prueba, dice, ¿no? Fortalecidos por una fe incondicional. Aún el discípulo iletrado, y acá viene la cuestión, aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles pueden producir y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. Bueno, acá hay muchas palabras que vale la pena analizar, quizá no tanto en detalle, pero vamos a mencionarlas, ¿no? Dice que el discípulo iletrado va a poder resistir las dudas y preguntas. Ustedes saben que los ateos, los incrédulos, los escépticos siempre están planteando dudas y preguntas. Y aún el discípulo más iletrado va a poder resistir y reducir a la vergüenza, o sea que van a ser avergonzados los que presentan estos sofismas, ¿sí? Estos burladores. Ustedes saben que la palabra sofisma tiene que ver con... Es una palabra que se usa mucho cuando se habla acerca de los filósofos griegos, ¿no? Estaban los filósofos y estaban los sofistas, según nos cuenta la historia, ¿no? Y los filósofos eran aquellos que ayudaban a usar la razón y a pensar y a meditar y a repensar todas las cosas a través de preguntas, pero además de los filósofos, que según la historia, yo estoy contando según la historia, pero es la historia, todo esto es subjetivo. Según la historia, bueno, los filósofos eran las personas honestas que honestamente buscaban la verdad, pero los sofistas eran personas que con artilugios, ¿sí? con preguntas y con enredos y con cosas por el estilo, no trataban de buscar sinceramente la verdad, sino que trataban siempre de autojustificarse o de justificar a otros. De hecho, los contrataban, según dice la historia, como abogados para defender a criminales. Entonces los criminales que tenían derecho a un abogado contrataban a un sofista que tenía apariencia de sabiduría, pero que en realidad solamente trataba de autojustificarse. Entonces, Elena de White usa acá esta expresión sofista para referirse a los burladores que van a presentar sus argumentos. Y dice que el discípulo de Cristo, el que haya aceptado a Cristo, por más que sea un iletrado, por más que no tenga una preparación académica, va a poder resistir esas tentaciones y va a reducir a la vergüenza los sofismas de los burladores. Terrible. O sea que nosotros podemos prepararnos. Es verdad que tenemos que prepararnos, capacitarnos para nuestro trabajo, si tenemos un trabajo profesional, si vamos a ser profesores, vamos a ser médicos, vamos a ser lo que fuera. Incluso los que son llamados al ministerio pastoral se capacitan en una facultad de teología. Cada uno sabe en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo con respecto a eso. Pero más allá de la sabiduría que podemos adquirir del mundo, nuestra confianza no puede estar basada en esa sabiduría, porque la sabiduría del mundo muchas veces está basada en sofismas, ¿sí? Está basada en apariencia de sabiduría. La fuente real de toda la sabiduría y toda la verdad es la palabra de Dios. Y comentaba hoy, ¿no? Le comento a algunos que estoy viendo acá que estuvieron hace un rato en la transmisión y que están ahora, que lo estoy haciendo de vuelta porque se escuchaba horrible. Así que por eso lo estoy haciendo de vuelta para que quede bien, ¿sí? Para que quede bien grabado. Comentaba hoy en la transmisión que me gustan ver los debates, ¿no? Debates entre filósofos ateos y filósofos cristianos o creyentes. Y
la verdad es que a veces se ponen interesantes estos debates, uno aprende muchas cosas, son personas que tienen mucha sabiduría y tienen mucha capacidad de lógica, de razonamiento, pero al fin y al cabo parece que termina el debate y uno nunca sabe bien quién ganó, ¿no? Salvo ciertas excepciones donde han habido debates que han quedado claro quién ganó, ¿no? Pero en la mayoría de las veces no se sabe quién ganó y cada uno defiende sus posturas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que está en juego cuando un ateo presenta sus argumentos y sus razonamientos para defender su punto de vista de que Dios no existe, lo que está en juego tiene que ver con nuestra autopercepción como pecadores y nuestra necesidad de un Salvador, ¿sí? De que nuestra vida tiene un propósito y que nos hacemos responsables de nuestros actos. Todo se reduce a eso. Es fácil, lo mencionaba hoy, ¿no? Es fácil ser ateo, ¿sí? Renegar de la moral cristiana, renegar de los principios bíblicos, los principios que vienen de la palabra de Dios, en una sociedad que está moldeada por esos principios, es decir, en una sociedad occidental, en una sociedad que tenga el cristianismo como base, ¿sí? O los principios bíblicos como base. Es fácil ser ateo y renegar de los principios morales del cristianismo en una sociedad cristiana, porque en esa sociedad cristiana, por lo general, se respeta la libertad de expresión. O sea, que yo puedo renegar de esos principios de los cuales disfruto en la sociedad en la que vivo. Yo puedo ir a mi casa sabiendo que en líneas generales, salvo dignísimas excepciones, la gente no se mete en la casa de los demás, ¿sí? Sabiendo que si yo voy a trabajar me van a pagar lo que dijeron que me van a pagar y que hay leyes que están basadas en los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. O sea, las leyes de los países están basadas en los principios de la moral cristiana. Entonces es fácil para un ateo renegar del cristianismo en una sociedad cristiana que le garantiza esa posibilidad de expresarse. Pero vaya un ateo a renegar en una sociedad que no está basada en la palabra de Dios, en la Biblia, y vamos a ver si lo dejan. No creo, y mucho menos si se pone a criticar la religión oficial del Estado, ¿sí? Que suele pasar en muchos países de Oriente. Eso no va a pasar. Esas personas no se van a quejar dos veces ni van a renegar dos veces acerca de la religión oficial del Estado. Entonces, todo se reduce a eso. Si reconocemos o no que la palabra de Dios es la fuente de toda la justicia y la verdad, ¿sí? Si estamos dispuestos a reconocer eso. Entonces, dice acá que, vamos a volver a la cita, dice que aún los iletrados van a poder resistir los argumentos de los sofistas, de los burladores, y ellos van a estar basados en la sabiduría del mundo, pero el creyente, el Hijo de Dios, va a estar basado en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, quienes por medio del razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo de que confundirá a hombres supuestamente doctos. O sea, los que basados en su propia sabiduría no podrían resistir los argumentos del mundo, basados en la palabra de Dios, van a confundir, dice, a los hombres supuestamente doctos, ¿sí? Dice, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. ¡Wow! Acá hay otra cosa interesante, ¿no? No solamente que los que basen su argumento, su fe, su vida en la palabra de Dios, van a poder resistir todos los argumentos del mundo, y aún a los hombres doctos del mundo los van a poder resistir con el testimonio directo de la palabra de Dios, sino que van a haber almas que se van a convertir por causa de ese testimonio. Qué interesante, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? Y acá hace un contraste, ¿no? El hombre iletrado tendrá un poder del que carece el hombre docto. Dice, el iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. El hombre escaso de conocimiento es un testigo de Cristo. No puede apelar a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero de la palabra de Dios reúne evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable y lleva consigo un poder tan indisputable
que su testimonio no puede ser contradicho. ¡Wow! El hombre iletrado no puede acudir a la sabiduría humana, no puede acordarse de fechas, no puede argumentar con la así llamada ciencia, no puede presentar ese tipo de argumentos en los cuales nos basaríamos si fuéramos doctos. Pero de la Biblia y de Cristo saca palabras específicas, testimonios directos que no pueden ser resistidos, que no pueden ser contradichos. Inspirado por el Espíritu de Dios, el hombre iletrado es un arma poderosa para testificar acerca de Dios y acerca de Cristo. Acá me pregunta un hermano si ya no van a hacer más las transmisiones a través de Facebook los miércoles. Yo terminé la semana pasada con las transmisiones a través de Facebook y la idea mía es poder poner material acá en Instagram. Instagram es un bicho raro en el cual es muy difícil subir un video. Yo no puedo subir los videos de mi canal a Instagram. Y la verdad es que es muy complicado. No puedo ni subir un video de mi canal a Instagram, ni tampoco puedo incrustarlo, ni siquiera puedo poner un link, porque si no en Instagram pondría una foto de un video con el link, pero no se puede. Instagram, y encima tiene este video vertical, que a mi forma de ver es horrible, pero bueno, hay gente a la que le gustará, así que mi idea es llenar con material y con videos este canal también. Obviamente todo lo que pongo en Instagram lo puedo poner directamente en YouTube también, así que todo este material de Instagram va para YouTube también, ¿sí? Lo de Facebook, lo que puse en Facebook también está en YouTube. Así que vemos que, ¿cuál es la diferencia, queridos amigos, queridos hermanos? Vemos cuál es la diferencia entre el hombre docto y el hombre iletrado, ¿sí? El hombre iletrado no puede confiar en sí mismo. Sin embargo, el hombre docto puede caer en la tentación de confiar en sí mismo, ¿sí? De poner su confianza en su propia sabiduría. Aún el apóstol Pablo, que era un hombre letrado, que era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los sabios más importantes del judaísmo, cuando él aceptó a Cristo tuvo que empezar de cero. Y cuando fue a predicar el Evangelio, él dijo, yo he ido a vosotros solamente sabiendo a Cristo y Cristo crucificado. ¿Sí? Muy interesante. Y el apóstol Pablo es el que escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, lo siguiente que voy a compartir con ustedes. Dice, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, acá se nos dice, ¿no? Un poco lo que estábamos leyendo recién en el libro Evento de los Últimos Días. O sea, que Dios es la fuente de toda la sabiduría, su palabra es la fuente de toda la sabiduría y la verdad, Cristo es poder y sabiduría de Dios, lo dicen los versículos siguientes, y los que pongan su confianza en Cristo y su palabra no van a quedar sin argumentos para presentar la verdad, argumentos que van a ser irrebatibles, la sabiduría del mundo va a ser destruida por Dios, y a través de sus instrumentos que son débiles, imperfectos. Vamos a leer eso también. En el versículo 25 de 1 Corintios 1 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 27, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. ¡Wow! ¿Qué instrumentos eligió Dios para avergonzar a los sabios? Eligió a los necios. ¿Qué instrumentos escogió Dios para avergonzar a los fuertes? Eligió a los débiles. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. ¿Sí? La palabra de Dios ha sido presentada siempre por personas humildes. Algunos de ellos eran letrados y la gran mayoría eran iletrados. Pero lo importante es que tanto unos como otros se despojaron de sí mismos y se apoyaron solamente en la palabra de Dios y en la sabiduría que venía de Dios. Y de esta manera pudieron derribar gigantes, ¿sí? Y hay muchos casos como este, y justamente doy el ejemplo de David y Goliat, porque Dios escogió lo débil del mundo
para derribar a lo fuerte. Y lo débil me refiero no porque David haya sido una persona débil físicamente, sino porque ni siquiera era un soldado, era un muchacho, ¿sí? Y ninguno de los otros soldados fuertes pudo utilizar Dios porque esos soldados fuertes se basaban en su propia fuerza y no en la fuerza de Dios. Sin embargo, David confió en Dios, confió en el poder de Dios y en su palabra y sus promesas, y venció al más fuerte. De la misma manera, Dios utilizó a veces a humildes sacerdotes en la Edad Media para cambiar el mundo, ¿sí? Como Martín Lutero, un humilde fraile que fue utilizado para dar vuelta prácticamente toda Europa, para cambiar el pensamiento de Occidente para siempre, para darle la Biblia al pueblo. Y así como esos ejemplos, hay muchos de personas que, más allá de que eran doctas o que eran preparadas, en el caso de Lutero, si bien era un humilde fraile, él era doctor en teología, estaba preparado, pero él se dio cuenta que esa teología no le servía para nada, y él tuvo que confiar en la Escritura, confiar en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, ¿sí? Dejar de lado su propia sabiduría y confiar en lo que estaba escrito. De esa manera cambió el mundo. Entonces, en el tiempo final, ¿de qué manera Dios va a dar su mensaje? La va a dar a través de todas las personas humildes que hayan aceptado a Cristo como Salvador y que hagan de la Biblia la fuente de toda la verdad y toda la justicia, pero sobre todo va a utilizar a muchos instrumentos, personas que son iletradas y que por naturaleza ya no tenían confianza en su propia sabiduría, y las va a poder utilizar de manera poderosa. Y en la próxima transmisión, Dios mediante, que va a ser la semana que viene seguramente porque mañana viajo, pero en la próxima transmisión vamos a estar hablando de cómo es que, aparte de usar a personas iletradas, Dios también va a dar el mensaje en el tiempo final, a través de niñitos, a través de chicos, de pequeños. ¿Por qué será que Satanás quiere matar a los niños? ¿Por qué será que Satanás quiere que los niños sean imputables? Quizás sea porque en el tiempo final, cuando esté prohibido dar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y los adultos sean encarcelados por predicar el mensaje de salvación, quizá esos niños que sean inimputables puedan dar el mensaje de salvación. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Voy a dar algunos saludos a todos los amigos que se han conectado. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Coqui Boricua, Abarca 2067, Linda Pastrana, F. Contreras, mi esposa Maritza. Acá me pregunta No 6 Caption. Disculpe, ¿usted qué opina de esta pandemia? Bueno, tengo en mi canal, por lo menos, no lo van a ver en YouTube porque están censurados los videos sobre la pandemia, no se puede hablar en YouTube, pero en mi canal de Telegram, ¿sí? Que es Infonom OK, si buscan en Telegram, ahí están los videos y se pueden descargar. Y ahí tengo por lo menos 4 videos acerca de la pandemia, ¿sí? Y de todo lo que está pasando. Patri, Moreno Daril, Peralta Inda, Somos Creación, mi hermano, Sharon Dos Santos, Turco 2501, Capela Tere, Dios le bendiga, hermana, Celina Meléndez, Marilú Rojas, Camargo Eric, bueno, a todos los amigos, a todos los hermanos que están ahí, Luca SF, D'Ángel Edición, Virginia Marie 02, Mexia Abregón, Tony Salazar, bueno, Inés Escú. Dios les bendiga a todos, hermanos, gracias por haberme acompañado. Disculpen las interrupciones porque hoy la verdad es que fue bastante accidentado, pero bueno, Dios mediante, esto quedará grabado y lo estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube también. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene en otro directo por acá por Instagram, donde vamos a estar hablando un poquito acerca de esta cuestión de cómo va a ser predicado el Evangelio por niños en el tiempo final. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.